Bienvenidos a nuestra 11ª clase ya del seminario Cómo se organiza la información lingüística en oraciones, una introducción al estudio de la estructura informativa. Y como dice el título, hoy vamos a estar discutiendo la hipótesis cartográfica. Que esto puede sonar un poco raro, puede sonar un poco a... ¿Es una clase de geografía o una clase de lingüística? Pero no, es una teoría lingüística. Es una teoría lingüística que se enmarca dentro de la gramática generativa. Dentro de la gramática generativa hay muchos, si se quiere, enfoques alternativos basados en ciertos principios generales acerca de cómo se asuma funciona la gramática. Y la hipótesis cartográfica, la cartografía sintáctica, es uno de estos enfoques. La cartografía tiene su origen en los años 90, alrededor del año 96, 97, 97 en particular, con un artículo importante de Luigi Rizzi. Y las primeras versiones, los primeros avances en este marco se dieron a partir de la distribución de constituyentes que tenían interpretación focal e interpretación tópica en el margen izquierdo oracional. Y a partir de ello, de estos patrones, ellos elaboraron una teoría acerca de cuál es la estructura subyacente para básicamente todas las oraciones de todas las lenguas humanas. Vamos a explicar un poco más la idea a continuación, pero es básicamente la idea principal y por qué lo tenemos que discutir hoy. Porque a pesar de que hay gente que está en contra de esta teoría, mucha gente que está en contra de esta teoría, básicamente las partes más teóricas, si se quiere, de esta llamada teoría, porque hay mucha gente que la critica y dice que no es realmente una teoría, sino más bien un conjunto de generalizaciones que se plasman en un marco teórico. Y vamos a ver que realmente es bastante, si se quiere, inductiva la teoría, pero al mismo tiempo es bastante robusta a nivel empírico. De hecho, realizan una serie de observaciones a nivel interlingüístico acerca de cómo se ordenan tópicos y focos que termina siendo correcta al final del día. O sea, al final de esta clase tal vez no le guste la teoría, pero lo importante es que esta teoría que vamos a ver hoy captura muchos datos a través de muchas lenguas y es importante conocerla al menos para poder discutirla con propiedad, ¿no? Bien, empecemos por discutir qué es lo que se denomina un complementante. Un complementante es un núcleo funcional que captura, que tiene cierto tipo de información. Está bien, nosotros tenemos nuestra estructura jerárquica oracional y dentro de esta estructura jerárquica tenemos muchos elementos, la flexión, el verbo, etcétera, etcétera. Y el elemento más alto en esa estructura, el que está más arriba de todo, es un núcleo que llamamos complementante. Y es el núcleo que expresa la fuerza elocutiva de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente va a ser el elemento que nos va a permitir reconocer si tenemos, por ejemplo, una oración declarativa o una pregunta. ¿Está bien? Y nosotros, en la gramática hispánica más tradicional, a estos elementos complementantes los llamamos clásicamente conjunciones subordinantes, como pueden ver en uno. Los elementos que están marcados en rojo son las clásicas conjunciones subordinantes y son el tipo de elementos que hoy vamos a llamar complementantes. ¿Bien? En 1A, Eliana sabe que eso es cierto. Tenemos que nos indica que la oración que está siendo seleccionada por el verbo saber, en este caso la oración que funciona como objeto directo de saber, es una oración declarativa. Mientras que en 1b, Eliana se pregunta si eso es cierto, el verbo preguntarse selecciona un objeto directo que es una oración interrogativa, ¿bien? Y esto está marcado por, diría la terminología tradicional, la conjunción subordinante sí. Bien. Bueno, estos van a ser los complementantes y vamos a decir que lo que hacen es expresar la fuerza elocutiva de la oración. Esto en cierto sentido es más explicativo que decir que son conjunciones subordinantes, porque si se recuerdan un poco la explicación clásica, la idea es que la conjunción subordinante no era parte de la oración, sino que era simplemente un elemento que de alguna manera te permitía conectar la oración matriz con la subordinada. Desde este punto de vista, el complementante es algo que sí forma parte de la oración subordinada y de hecho es aquello que te dice qué tipo de oración estuvo subordinada. ¿Bien? Si uno tiene un qué, ese qué funciona como una suerte de etiqueta que te dicen, hey, esto de acá abajo es una oración declarativa. Si tienes un sí, ese sí también te sirve como una suerte de etiqueta que te dice, hey, lo que sigue es una oración interrogativa. ¿Bien? Y eso lo pueden ver básicamente en los dos esquemas arbóreos que puse acá, que son muy esquemáticos. Supongan que tengan la oración de 1A acá a la izquierda. Tienen el verbo saber, que requiere una oración declarativa.
Y esa oración declarativa, ese elemento declarativo que selecciona el verbo saber, es básicamente un sintagma de complementante que tiene como núcleo al complementante y como complemento de este núcleo va a estar la cláusula, ¿bien? Y justamente van a ser las propiedades del núcleo declarativo las que aparezcan en el sintagma de complementante, que va a ser un sintagma de complementante declarativo, y van a ser esos rasgos los que van a estar seleccionados por el verbo saber. Si pasamos a la pregunta, tenemos el verbo preguntarse, que requiere un objeto directo, un complemento de tipo interrogativo, y justamente esto va a estar, este requerimiento va a estar satisfecho por un sintagma de complementante, que va a ser un sintagma de complementante interrogativo, porque va a estar encabezado por un complementante interrogativo. Noten que en ambos casos la cláusula es exactamente la misma, lo que cambia, lo que te indica si tenés una pregunta o si tenés una oración declarativa, es justamente el complementante. Bien, esa es la idea básicamente de lo que es un complementante, pero bueno, hay más. De hecho, esta ni siquiera es la razón original por la que se introdujeron los complementantes a la teoría en términos de complementantes. Los complementantes tienen la función, y esto fue la observación original, por allá por los 70, la idea es que necesitamos un lugar en la periferia izquierda de las oraciones para alojar constituyentes que se mueven a la izquierda, ¿bien? Y este dominio va a ser justamente el dominio del complementante. Los constituyentes que se mueven a la izquierda de su oración van a ocupar la posición de especificador del complementante. O sea, va a estar el complementante y va a tener una posición vacía inmediatamente arriba, y los constituyentes que necesiten moverse a la izquierda van a ocupar esa posición. Algo en este sentido está ocurriendo en 2, donde tenemos la oración Eliana se pregunta ¿qué cosa dijiste? Donde tenemos una oración declarativa, toda la oración es declarativa, pero lo que tenemos es que el verbo preguntarse en este caso, bueno, al igual que en el caso anterior, selecciona una oración interrogativa subordinada, y esta oración interrogativa subordinada tiene adelante un sintagma interrogativo, encabezado por el determinante interrogativo que. Bien. ¿Cómo funciona esto? Bien, lo que vamos a asumir es que básicamente tenemos la misma estructura que antes. Tenemos Eliana, se pregunta, que selecciona una oración interrogativa, que va a ser interrogativa porque va a tener un núcleo interrogativo. Y lo que dijimos es que este núcleo interrogativo va a tener una posición de especificador vacía. ¿Ok? Es esta posición donde estoy moviendo el mouse en este momento. Esa es la posición de especificador de este núcleo en particular, del núcleo C. Las posiciones de especificador son siempre, digamos, la posición vacía que está justo más arriba del núcleo. Y lo que va a ocurrir es que en esta oración lo que tenemos es el objeto directo del verbo decir. El objeto directo es el sintagma interrogativo qué cosa. Y lo que va a necesitar hacer este sintagma interrogativo para formar una oración interrogativa es justamente moverse a la periferia izquierda de la oración subordinada. O sea, movemos el sintagma interrogativo qué cosa desde la posición de objeto directo de decir hasta el margen izquierdo de la subordinada, y así nos queda Eliana se pregunta qué cosa dijiste. Bien, donde vemos que una de las funciones del complementante entonces es alojar aquellos constituyentes que se mueven hacia la izquierda de la oración. Bien, y noten que justamente tenemos una oración interrogativa y lo que aloja esta oración interrogativa son elementos interrogativos. Bien, esa es la segunda parte de cuál es la función, parte de las funciones tradicionales de los complementantes. Bien. Ahora bien, venimos hablando de los complementantes en oraciones subordinadas, pero obviamente las oraciones matrices también tenemos que asumir que tienen algo así como un complementante. ¿Por qué? Porque las oraciones matrices también tienen fuerza ilocutiva. A pesar de que en muchos casos, en la mayor parte de los casos en español, no marcamos la fuerza ilocutiva con ningún elemento en particular, con ningún exponente morfológico, bueno, hay maneras de reconocer si tenemos una oración declarativa o una oración interrogativa. Por ejemplo, miren en 3. 3A es un bello día, 3B es un bello día. En 3B tenemos una oración interrogativa, en 3A tenemos una oración declarativa. Y asumimos que la diferencia entre estas dos oraciones está dada justamente porque tienen complementantes distintos. La diferencia con el caso de las subordinadas es que cuando tenemos una oración matriz, el complementante de la oración matriz no se pronuncia. Es simplemente un elemento nulo que te dice, bueno, esto es una pregunta, esto es una oración declarativa. Y básicamente el análisis que se propone para esto es lo que tenemos acá abajo de 3.
Esta de la izquierda es la oración de 3A, la declarativa es un bello día, donde tenemos un complementante declarativo, que en este caso no se pronuncia, que proyecta un sintagma de complementante declarativo a partir de tener la cláusula es un bello día como complemento. En el otro caso, cuando tenemos la pregunta de 3B es un bello día, lo que tenemos es un complementante interrogativo que selecciona la cláusula como complemento y que proyecta un sintagma complementante interrogativo. Bien. Y acá cuando yo digo sintagma de complementante, esto básicamente, un sintagma de complementante es básicamente la oración. ¿Okay? Un sintagma de complementante es la proyección sintáctica más grande que podemos tener, porque después, más arriba de esto, lo que vamos a tener es que va a haber un verbo que selecciona el sintagma de complementante. O sea, no hay una proyección, no hay un núcleo que seleccione al sintagma de complementante como complemento, otro que un verbo que subordine al sintagma de complementante. ¿Bien? No puede haber cosa más grande que el sintagma de complementante, es la proyección más grande. Y es lo que se corresponde con la oración. Bien, habiendo dicho esto, pasemos a ver los siguientes datos. Nosotros en el curso ya vimos que el margen izquierdo, al menos en lenguas romances, es bastante utilizado por ciertas construcciones que expresan ciertos significados informativos, ciertos valores informativos. Por ejemplo, si miran la oración de 4, a Eliana, Jorge le regaló una ensalada. Tenemos una construcción de dislocación de clíticos, donde tenemos dislocado a la izquierda el objeto directo a Eliana, y tenemos dentro de la oración un clítico dativo le que dobla al elemento dislocado a la izquierda. Y recuerdan que este tipo de elementos tiene siempre una interpretación tópica. Eso por un lado. En el ejemplo de 5 lo que tenemos es un ejemplo de foco. Esta oración se lee más o menos así. El auto compra al final, no la moto, indicando que fue el auto aquello que compramos y no otras alternativas relevantes en el contexto. Bien, recordarán que este es el valor que nosotros denominamos foco contrastivo, y estas construcciones en las que tenemos el foco contrastivo al principio de la oración se denominan construcciones de focus fronting. Bien, lo que hacemos es tomar el elemento focal y lo ponemos a la izquierda de la oración. Y en ambos casos, en 4 y en 5, tenemos justamente elementos que tienen cierta interpretación discursiva y ocupan el margen izquierdo. Y si bien en clase vimos que esto era algo que se daba sobre todo en las lenguas romances en oposición a las lenguas germánicas, es algo que vamos a encontrar también mucho más allá de la familia romance. Es algo que se observa en familias lingüísticas bastante más distantes. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá en 6 es una oración del Gungbe, una lengua bantú. Es una lengua de orden sujeto, verbo, objeto, igual que el español. Y sin embargo, si miramos la glosa, vamos a ver que hay un nombre, caballos, que está dislocado a la izquierda, que tiene una marca de foco, y que luego tenemos la cláusula ellos capturaron, o algo ellos capturaron, tengo en la glosa acá. Y esto básicamente es una oración parecida a la que tenemos en 5, donde el elemento focal está dislocado a la izquierda. O sea, tenemos algo así como focos que, por ser focos, ocupan el margen izquierdo de la oración, tanto en lenguas romances, como tenemos en el ejemplo de 5, como en otras familias lingüísticas, como en bantú, por ejemplo, en 6. Esto tradicionalmente se captura a partir de la misma manera en que capturamos se recuerda el movimiento del sintagma interrogativo desde una posición dentro de la cláusula a la periferia, a la posición de especificador del complementante. Bueno, esto es exactamente lo mismo, o es básicamente como se captura clásicamente. O sea, si decimos que la frase a Eliana, el objeto indirecto a Eliana, está dislocado a la izquierda con respecto a su oración, lo que decimos es que ocupa la posición de especificador de un núcleo de complementante que no se pronuncia. Esa es la posición que está ocupando para poder aparecer a la izquierda de la oración. Bien. Lo mismo cuando tenemos focus fronting. Lo que sucede es que este constituyente, el auto, que es el objeto directo del verbo comprar, se mueve desde dentro de la cláusula a la posición de especificador del complementante, y bueno, en esa posición final es donde se pronuncia, acá al principio de la oración.
Y manteniendo todo constante, es el mismo análisis que se supone para lenguas como el Gungbe, con el ejemplo que habíamos visto antes. Entonces el elemento focalizado, que era caballos, suponemos que se genera dentro de la cláusula y se mueve a la posición de especificador del complementante, y esto constituiría la oración de la construcción de focus fronting o cualquiera sea su análogo en Bantú. Ese es el análisis que básicamente se asume bien. Pero este análisis tiene algunos problemas que señala la gente que trabaja en cartografía. Y la primera pregunta es, ¿cómo se explica que un mismo constituyente, una misma categoría, este núcleo de complementante, pueda alojar constituyentes que tienen valores discursivos tan distintos? O sea, tenía sentido cuando dijimos que si teníamos un complementante interrogativo, movíamos a la posición de especificador del complementante un sintagma interrogativo. Eso más o menos tiene sentido, o sea, estamos viendo cosas interrogativas a una posición interrogativa. Pero ¿qué sentido tiene decir que hay un complementante declarativo que puede alojar tanto focos como tópicos? Focos y tópicos no son lo mismo. No son lo mismo. Y sin embargo parecen ocupar la misma posición de especificador de un complementante. Y esto de alguna manera es inesperado, si se quiere, ya que querríamos explicar, querríamos postular una correlación entre el hecho de que estos constituyentes se muevan a la izquierda y que tengan cierto tipo de interpretación. Okay. No es que se le mueven a alguna posición a la izquierda y ya está. Querríamos pensar que los focos se mueven a alguna posición a la izquierda porque son focos y la posición es especial para los focos. Y querríamos pensar que los tópicos se mueven a la izquierda porque se mueven a una posición en particular para los tópicos. Y eso es básicamente lo que va a decir la cartografía. Ahora veremos. Otra pregunta. ¿Cómo explicamos que un mismo elemento, un mismo complementante, un mismo núcleo complementante pueda alojar elementos con interpretaciones distintas? Miren la oración esta que tenemos acá en el ejemplo. No tiene número, pero esto es suficiente. En español podemos decir perfectamente a Juan quien lo vio. ¿Está bien? Y Juan, en este caso, es el objeto directo del verbo ver. Tendría que ocupar la posición de a la derecha del verbo ver. En una oración como a Juan quien lo vio, lo que estamos haciendo es dislocar el objeto directo a Juan. Sin embargo, no es lo único que estamos dislocando en este caso, porque también tenemos que asumir que el interrogativo quién está ocupando alguna posición de especificador del complementante. O sea, para decirlo mal y pronto, en este caso tendremos que decir que el complementante tiene dos elementos en su posición de especificador. Tiene un tópico, a Juan, y un elemento interrogativo, quién. ¿Y cómo podemos explicar que un complementante pueda alojar dos elementos con interpretaciones tan dispares? No es tanto cómo podemos explicar esto, sino más bien cómo restringimos otras cosas que esto predeciría. O sea, puedo combinar cualquier tipo de elemento con un sintagma interrogativo que ocupa la posición de especificador. O sea, puedo poner un interrogativo y un tópico en la posición de especificador en cualquier orden, puedo hacer cualquier cosa. ¿Cuáles son los principios que me permiten determinar qué es lo que se puede decir y qué no se puede decir? Ese es el tipo de pregunta, el tipo de problema que plantea esto. Incluso asumiendo que el complementante pueda alojar estos elementos, ¿cómo se explica que estos elementos necesitan moverse a la izquierda de la cláusula? O sea, ¿es un hecho caprichoso que en la posición de complementante tenga que aparecer un tópico? ¿Es un hecho caprichoso que la posición de complementante tenga que aparecer un elemento interrogativo o un foco? ¿Cómo podemos explicar que la posición de complementante se llene de tantas cosas tan distintas? ¿Y cómo podemos explicar, bueno, esto un poco ya lo había mencionado, potenciales restricciones en el ordenamiento de constituyentes que aparecen a la izquierda? O sea, yo puedo preguntar a Juan quién lo vio, pero puedo ordenar el constituyente a Juan y el constituyente quién que aparecen a la izquierda de otra manera. ¿Puedo cambiar el orden de estos constituyentes? ¿Puedo hacer lo que se me cante con estos constituyentes? ¿Cómo puedo restringir los órdenes que no son posibles? Bien, básicamente la idea general, o básicamente un resumen de esta clase, se puede expresar en este meme que saqué de una página, Cartographic Syntax Memes. Y es básicamente lo que tienen en pantalla. Esto salió hace un par de años cuando estaba de moda lo del 10 Years Challenge. La idea es, esto es básicamente el enfoque que venimos discutiendo hasta el momento, donde tenemos nuestra categoría C, nuestro núcleo complementante, y una posición
al que se mueven los elementos que se desplazan hacia la izquierda, ¿bien? La posición de especificador del CP, la posición de especificador del sintagma de complementante. Ahora bien, lo que propone la cartografía es algo bastante distinto. La idea básica es que este elemento complementante no es una categoría que realmente exista, sino que más bien es como una suerte de abreviación de toda una familia de otros núcleos que determinan una jerarquía estructural como la que tienen acá en el arbolito de la derecha, ¿bien? Lo que tienen es un montón de núcleos, como podría ser el complementante, pero cada uno con su propio especificador, y cada uno de estos núcleos va a tener un valor discursivo diferente. Así, por ejemplo, vamos a tener un núcleo para la fuerza ilocutiva, vamos a tener un núcleo o más de un núcleo para los tópicos, vamos a tener un núcleo para los elementos interrogativos, en que en su posición de especificador vamos a poner los elementos interrogativos, vamos a tener un núcleo foco, en cuyo especificador vamos a poner los focos, vamos a tener otros tipos de núcleos que van a alojar en su posición de especificador, constituyentes con interpretaciones bastante diversas. ¿Ok? Esa es básicamente la idea, que no tenemos un único núcleo complementante con una única posición de especificador, sino que tenemos un montón de núcleos, cada uno con su propia posición de especificador, para elementos con interpretaciones bastante diferentes entre sí. ¿Está bien? Tenemos un montón de núcleos con interpretaciones específicas para sus especificadores. Bien. Hay ciertos supuestos generales del marco cartográfico y el primer supuesto es la uniformidad. O sea, lo que vamos a proponer es una jerarquía de núcleos, ¿está bien? Y estos núcleos van a estar ordenados de una manera que va a determinar órdenes de palabras que sostiene el marco cartográfico se van a dar en absolutamente todas las lenguas. O sea, el ordenamiento jerárquico de estas unidades determina el ordenamiento jerárquico y la realización de elementos en todas las lenguas. O sea, por ejemplo, si el marco cartográfico te dice que los tópicos van antes que los focos, esto se tiene que aplicar para absolutamente todas las lenguas del mundo. ¿Ok? Esto es universal. Esto es básicamente el molde universal de cómo se construyen todas las oraciones. La idea es que este ranking, sin embargo, está sujeto a parametrización en los términos en que discutimos hace algunas clases, como es esto de la parametrización. La idea es que vamos a ver variación a nivel superficial entre el ordenamiento de los constituyentes dependiendo de las propiedades de cada uno de estos núcleos. Algunos se van a pronunciar, otros no. Algunos van a requerir que le pongas un sintagma en posición de especificador y otros no. Algunos van a funcionar como afijos y otros van a funcionar como palabras sueltas, etcétera, etcétera. ¿Bien? O sea, va a haber pequeñas diferencias de este tipo que van a determinar la variación interlingüística. Esto va a ser, hay una propiedad que es la exhaustividad y es la idea de que así como vamos a tener una jerarquía de núcleos funcionales que de alguna manera reemplazan al complementante, vamos a tener jerarquías funcionales del mismo tipo, o sea, de tipos análogos, en otros dominios estructurales, en otros dominios oracionales. Vamos también a tener una jerarquía de núcleos funcionales en torno a la flexión, o sea, más que tener una flexión, lo que vamos a tener es una cantidad de núcleos funcionales que van a determinar lo que es la flexión de una lengua. Vamos a tener una jerarquía de elementos funcionales también con respecto a los nominales y con respecto a otras propiedades, a otros elementos que aparecen en nuestro árbol, aspecto, modo, etcétera, etcétera. Bien. La idea es que cada uno de estos elementos que se consideran un elemento atómico, generalmente en realidad constituyen una jerarquía de nodos, una jerarquía de árboles ordenados. Una jerarquía de nodos en el árbol ordenados jerárquicamente. Y el supuesto quizá más importante es el supuesto de antisimetría. La idea de que hay una relación directa entre el orden jerárquico y el orden lineal. La idea es, cada vez que tengamos una relación entre palabras de precedencia, o sea, cada vez que una palabra preceda a otra, lo que estamos asumiendo implícitamente a la hora de postular un análisis en nuestros arbolitos, es que el elemento que precede a otro está también un poquito más arriba en el árbol que el otro. ¿Ok? Cada vez que tengamos una relación de precedencia de A precede a B, eso significa que el elemento A está un poquito más arriba en el árbol que B. ¿Está bien? Es una teoría que se llama antisimetría justamente y que es muy influyente, ha sido muy influyente, ya no lo es tanto en teoría sintáctica, una teoría debida a un señor llamado Kane, Richard Kane, que mucha gente adora. Bien,
Vayamos de a poco presentando cuáles son los nodos en este árbol, los nodos que de alguna manera reemplazan a este núcleo de complementante que les presenté al principio. Y esto va a ir de la mano de los desarrollos de un autor en particular, Luigi Rizzi, que es básicamente el padre de este tipo de enfoque, aunque hoy en día este enfoque, bueno, lo siguen muchísima gente. Básicamente lo que dijimos con respecto a los complementantes es que los complementantes codifican la fuerza ilocutiva. O sea que si vamos a reemplazar a los complementantes, tenemos que decir que la fuerza ilocutiva está en alguna parte de esta jerarquía funcional de núcleos. Y el núcleo que se va a encargar de introducir la fuerza ilocutiva no va a ser otro que el núcleo que vamos a denominar fuerza, que va a aparecer a principio del árbol, va a ser el nodo más alto en nuestra periferia izquierda. Esa es la terminología cartográfica. Ok, o sea, vamos a tener un núcleo que es fuerza. Y Rizzi además sugiere que hay un núcleo más abajo, justo antes donde está la cláusula. Yo en estos árboles puse ST, sintagma tiempo, pero cada vez que vean ST lo que me estoy refiriendo es el constituyente que funciona como cláusula. El tiempo es la flexión y luego tenemos el sintagma verbal. En la posición de especificador del sintagma tiempo está el sujeto, o sea que el sintagma tiempo tiene al sujeto y al predicado, es básicamente la cláusula. ¿Okay? Así que cada vez que vean ST, piensen, bueno, eso es la cláusula. Iba a reemplazarlo, pero me pareció un poco inútil, así que lo dejé así. Bien, el punto es entonces que tenemos al menos dos núcleos funcionales que reemplazan al complementante por ahora. Tenemos el núcleo fuerza, que está más arriba en el árbol y más a la izquierda en el orden lineal, y luego tenemos el núcleo finitud. ¿Qué evidencia podemos postular para decir que existen dos núcleos distintos en vez de un único núcleo complementante? Bueno, por ejemplo, distinciones como la que tenemos en 9. Bien. En 9, casi todos los ejemplos van a ser del italiano, pero casi todos los ejemplos también son fácilmente traducibles al español. No es este el caso. En este caso podemos traducir 9a. 9a es básicamente, he decidido que compraré la máquina, y la idea es que el subordinante que en italiano es el núcleo de fuerza, en este caso de la subordinada que compraré la máquina. El núcleo de fuerza es el núcleo que me dice que eso es una subordinada declarativa. Bien, y el punto es que este elemento se contrapone a otra manera de expresar básicamente la misma proposición, la misma idea, que es la que tenemos en 9b, que es, literalmente en español, he decidido de comprar la máquina. En donde lo que tenemos acá en la subordinada es una cláusula de infinitivo, comprar la máquina. Y la idea es que cuando tenemos una cláusula de infinitivo ya no tenemos nuestro núcleo de fuerza que, esa posición aparece vacía, como marcamos acá. Lo que tenemos en realidad es un núcleo de finitud que introduce esta cláusula no finita. Bien. Y es a partir de evidencia como esta que se postula que hay dos núcleos distintos que introducen la cláusula subordinada. Uno puede ser un núcleo que introduce una cláusula finita, como el caso que tenemos en 9a, y un núcleo que introduce una cláusula no finita, como en 9b. Bien. Bien, y a partir de evidencia como esta podemos empezar a decir, hay mucha más evidencia para postular que existe un núcleo fuerza y un núcleo finitud. Estos son ejemplos bastante significados tomados de la bibliografía, como para ilustrar la idea de que hay distintas posiciones en el árbol que introducen distintos núcleos, que cumplen distintas funciones e introducen cosas distintas. Bien, continuemos. Bueno, el punto central acá es que si bien podríamos decir con un núcleo de complementante, que en este caso tenemos un núcleo de complementante que introduce la subordinada compraré la máquina, se hace más difícil decir que la preposición correspondiente a de en español en este caso es un complementante. Y sin embargo claramente tiene una función análoga en cierto sentido, que es introducir una cláusula. O sea, no es del todo un complementante, no es del todo un subordinante, pero sí es un elemento que introduce cláusula. ¿Cómo lo podemos distinguir de qué? Bueno, podemos decir que son núcleos funcionales de distinto tipo. Uno es fuerza y uno es finitud. ¿Bien? Continuemos. Miren el siguiente contraste entre el español y el irlandés. 10.
dijiste ayer que vendría Cosmo. Y noten que en la posición que ocupa ayer, solamente podemos interpretar ayer como un modificador de decir. O sea, si ayer aparece, digamos, fuera de la oración subordinada que vendría Cosmo, ayer se interpreta como el momento en que dijiste algo. ¿Está bien? Dijiste ayer que vendría Cosmo, significa que en el día de ayer alguien dijo algo. ¿Ok? Lo que tenemos en 10 se opone al ejemplo de 11 del irlandés. Esta oración básicamente dice algo así como: es probable que pueda partir al cabo de un par de días. Y crucialmente, la frase al cabo de un par de días, o sea, esto que es un circunstancial de tiempo referido a la oración subordinada, aparece a la izquierda del elemento que se traduciría como que debería funcionar como el subordinante en irlandés. O sea, noten que estamos interpretando el circunstancial de tiempo al cabo de un par de días, con respecto a la oración subordinada, lo estamos interpretando con respecto al verbo partir, y sin embargo, superficialmente vemos que esto está fuera de la oración subordinada, porque supondríamos que el límite está justamente aquí en donde aparece el elemento go, que. ¿Ok? Y esto es algo que, bueno, no es tan fácil de explicar. O sea, el dato del español es simple. Tenemos ayer que está fuera de la subordinada y se interpreta con respecto a decir. En este caso tenemos este circunstancial fuera de la subordinada entre comillas, y sin embargo se interpreta con respecto a la subordinada. ¿Cómo se puede explicar eso? Bien, el marco cartográfico ofrece un análisis para esto en términos justamente de la distinción entre el núcleo fuerza y el núcleo finitud. La idea es que, por ejemplo, en español, en esta oración de 10, lo que tenemos es que es el núcleo de fuerza, es el núcleo que aparece más a la izquierda, más arriba en la estructura de la oración subordinada. O sea, no hay nada más a la izquierda que fuerza dentro de la oración subordinada. ¿Okay? Por eso ayer, que aparece inmediatamente a su izquierda, se interpreta con respecto a la oración matriz. En cambio, en el otro caso, lo que tenemos es que go, este elemento que traducimos como que, no es un núcleo de fuerza. O sea, esto es una traducción nada más. Lo traducimos como que, pero go no es en realidad un núcleo de fuerza, dice Roberts 2005, sino que es un núcleo de finitud. ¿Okay? Lo que tenemos acá es un núcleo de finitud. La fuerza caería por más o menos por esta posición antes de este elemento. O sea, lo que tenemos es básicamente lo que tenemos acá abajo, que es más simple. La idea es que este adverbio temporal, este circunstancial temporal que tenemos acá, está de alguna manera ensanguchado entre la posición de fuerza, que no está abierta, que no está ocupada por ningún elemento que se pronuncie, y está ensanguchada por ese elemento y por el núcleo de finitud, go. O sea, está dentro de la oración subordinada, simplemente que no podemos ver cuál es el límite de la oración subordinada porque no estamos pronunciando el núcleo de fuerza. Lo que estamos pronunciando es el núcleo de finitud, que está casi pegado a la cláusula. Y como dice la diapositiva, lo que nos permite hacer este análisis es ofrecer un análisis unificado para los datos del español y los datos del irlandés. O sea, no hay que postular que están pasando cosas distintas en estas dos lenguas. O sea, no están pasando cosas radicalmente distintas de que la periferia izquierda en estas lenguas funciona distinto. Lo que pasa es que en ambas lenguas se pronuncian cosas distintas correspondientes a la periferia izquierda. En español se pronuncia el núcleo de fuerza, esto, y acá se pone que. En cambio en irlandés lo que se pronuncia es un elemento que está más abajo, se pronuncia el núcleo de finitud. Y eso predice que podemos poner cosas a la izquierda del núcleo de finitud que estén todavía dentro de lo que es la oración subordinada. Bien, continuemos. Bien, hay una posición al menos para elementos tópicos en la margen izquierda de la oración. Y lo que dice Rizzi es bastante simple. Lo que tenemos es un núcleo de tópico que introduce en su posición de especificador el sintagma que se interpreta como tópico. Y lo que está a la derecha del núcleo tópico se interpreta como comentario con respecto a ese tópico. Bien. Y lo que dice Rizzi es que este núcleo de tópico va a estar justamente entre el núcleo fuerza y el núcleo finitud. O sea, lo que tenemos en este momento es un árbol
En vez del núcleo complementante que teníamos antes, estamos reemplazando el núcleo complementante por tres núcleos distintos: el núcleo fuerza, el núcleo tópico y el núcleo finitud. Y estos elementos se supone están ordenados en todas las lenguas de la misma manera. Fuerza aparece más arriba y por tanto más a la izquierda, luego sigue tópico y luego sigue finitud. ¿Está bien? En ese orden, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Orden estructural y orden lineal. Bien. Y lo que permite capturar estos son datos como el de 15. Habíamos dicho antes que el elemento correspondiente a que en español funcionaba como núcleo de fuerza, y este elemento que parece ser la preposición de en español, o sea, di en italiano, es un núcleo de finitud. Y lo que podemos observar en el caso de 15 es que si topicalizamos un elemento, en este caso el sintagma la máquina, este sintagma tiene que aparecer entre medio de los dos de alguna manera. O sea, si lo que hacemos es introducir una subordinada con el núcleo fuerza que, el núcleo fuerza precede al sintagma la máquina que funciona como tópico. En cambio, si introducimos la subordinada con el núcleo di, que es el núcleo de finitud que aparece más abajo, el tópico tiene que preceder al núcleo de fuerza. Y esto es básicamente lo que predice esta estructura que tenemos acá. Primero viene fuerza, luego viene tópico y luego viene finitud. Recuerden que siempre en todas las oraciones de todas las lenguas aparecen estos elementos. A nivel abstracto, nosotros podemos pronunciarlos o no pronunciarlos, o poner una frase en esa posición o no poner una frase, pero la jerarquía está siempre para todas las lenguas. En el ejemplo de 15 lo que hacemos es pronunciar el núcleo de fuerza, poner un elemento en la posición de tópico y no pronunciar el núcleo de finitud. En el ejemplo de 15b lo que hacemos es no pronunciar el núcleo de fuerza, que estaría por acá, poner un constituyente en la posición de tópico y luego pronunciar el núcleo de finitud. Bien. Y ejemplos como estos, ejemplo como el de 15, apoya la idea de que existe esta jerarquía estructural entre estos tres núcleos. Continuemos. Con respecto al foco, Rizzi propone básicamente lo mismo que antes. Tenemos nuestro núcleo foco, que va a tener una posición de especificador, y en esa posición de especificador nosotros lo que vamos a poner son los constituyentes que se interpretan como foco. A la derecha del constituyente del núcleo foco va a estar todo lo que se interprete como background o como elementos presupuestos. Bien, que es básicamente la distinción foco-presuposición que venimos discutiendo desde el principio del curso. Simplemente le estamos dando unas posiciones estructurales. Lo que tenemos es un núcleo de foco que introduce focos a su izquierda e información presupuesta a su derecha. Bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto lo podemos ver en ejemplos como el de 17. El ejemplo de 17 muestra que no es tan fácil determinar dónde ponemos el núcleo de foco. Porque lo que vemos en 17a es que podemos tener un foco a la derecha de un tópico. O sea, en español podríamos decir algo así como, creo que esto, a Juan deberíamos decírselo. Pero también podemos tener el patrón inverso, o sea, tener el tópico más a la izquierda y luego el foco. O sea, en español también podemos decir, creo que a Juan esto deberíamos decírselo. Bien. Ambas son oraciones posibles en español, por supuesto, en distintos, tienen una interpretación discursiva distinta, o sea, se utilizarían en distintos contextos, que tal vez no, tal vez sean parecidas. Bueno, algunos autores dicen que para tener estos dos tópicos tienen que tener una interpretación distinta para ocupar distintas posiciones, pero no importa ahora. El punto es que podemos decir ambas cosas y que en ambos casos a Juan funciona como tópico y en ambos casos esto funciona como foco. ¿Cómo podemos capturar esto? Bien, la cosa es todavía más compleja porque podemos tener más de un tópico y también un foco. Ok, en nuestras oraciones podemos tener, habíamos visto algunos ejemplos de esto de otras lenguas, no necesariamente del español. Recuerdo que en su momento di un ejemplo del quechua en el cual teníamos incluso 5 elementos tópicos. Y lo mismo podemos hacer en lenguas romances como en italiano o en español. Podemos ir juntando tópicos, o sea, podemos ir agrupando cosas a la izquierda de la oración siempre y cuando funcionen como tópico. Por ejemplo, en español podríamos decir algo así como,
creo que a Juan esto mañana hay que decírselo. Donde tenemos Gianni o Juan como tópico, esto o questo en italiano como foco y mañana o domani en italiano como tópico también. O sea, tenemos el foco en el medio de dos tópicos. Podemos tener el orden inverso entre mañana y a Juan. O sea, podemos poner mañana antes del foco y después a Juan. Y podemos decir, creo que mañana esto a Juan hay que decírselo. También podemos tener el orden tópico, tópico, foco. Y decir algo así como, creo que mañana a Juan esto hay que decírselo. También podemos tener, bueno, el orden inverso entre Juan y mañana, entre Gianni y domani. Podemos decir, creo que a Juan mañana esto hay que decírselo. Podemos tener el foco adelante de los dos tópicos y decir, creo que esto a Juan mañana hay que decírselo. O también podemos tener el orden inverso entre mañana y Juan, domani y Gianni, y decir, creo que esto mañana a Juan hay que decírselo. En fin, la idea es que el punto es que hay mucha libertad con respecto a la posición de los tópicos y de los focos, tanto en italiano como en español. Y esto es un poco raro con respecto a decir que hay una única posición de tópico y una única posición de foco, y que estas posiciones siempre tienen el mismo orden lineal y el mismo orden estructural. Evidentemente hay cierta variación. ¿Cómo se puede capturar esto en términos cartográficos? Bien, la idea es que se puede tener tópicos tanto antes como después del foco y que los tópicos pueden ser 1 o 10 en ambas posiciones. O sea, la idea es, los tópicos son recursivos y pueden aparecer antes o después del foco. Bien. Esto es básicamente lo que ilustra el esquema de 19, donde los paréntesis implican opcionalidad y el asterisco implica recursividad. Pues se puede tener 1, como se puede tener 2, como se puede tener 10. ¿Okay? Y lo que tenemos es el núcleo fuerza, luego un núcleo opcional de tópico, luego el foco, luego otro núcleo opcional de tópico, luego el núcleo de finitud y luego la cláusula. Como soy psíquico, yo ya noto que ustedes están empezando a decir, bueno, eso es como hacer trampa. Y lo cierto es que un poco sí. Si vamos a asumir un enfoque cartográfico y decir que hay una posición para cada cosa y tenemos que mover y los órdenes son universales, y ya si tenemos un orden, unos patrones en los cuales podemos tener más de un elemento y podemos tenerlo en distintas posiciones y en un número que no necesariamente tiene que ser 1, bueno, esto va un poco en contra de los supuestos cartográficos, los supuestos iniciales cartográficos. El punto es el siguiente, que llegar a la conclusión de que se pueden tener más de un tópico y pueden aparecer en distintas posiciones con respecto al foco es un descubrimiento. Bueno, no sé si es un descubrimiento del marco cartográfico, pero sí es una observación que en lingüística se hizo popular a partir del marco cartográfico. ¿Okay? O sea que incluso si la hipótesis cartográfica básica es incorrecta, la hipótesis cartográfica ayudó a que patrones como los que tenemos acá en 18 le dieran forma a la teoría lingüística. O sea, visibilizó estos patrones y visibilizó el hecho de que podemos tener más de un tópico y en posiciones variadas con respecto a un foco. ¿Okay? Esto muestra algo bastante intuitivo si uno considera cómo funciona la ciencia, y es que incluso una hipótesis que está mal en principio puede arrojar resultados empíricos, descripciones acerca de cómo funciona la lengua en este caso, que son adecuadas y que son correctas. ¿Okay? Es algo para reconocer del marco cartográfico, que en definitiva hace predicciones bastante precisas, a pesar de que, bueno, son predicciones con respecto a datos que ni siquiera son predicciones, es hacer observaciones y de luego postular cuál es el árbol que corresponde a esas observaciones. Pero bueno, lo que terminan haciendo son descripciones bastante precisas de cómo funcionan los datos, y son descripciones que podemos determinar si son correctas o incorrectas con bastante facilidad. A pesar de esto, cuesta bastante discutir las teorías cartográficas porque tienen funcionan. Es así de simple. Tienen una gran cobertura y capturan los datos a nivel interlingüístico. Bueno, voy a dejar de llevar un poco con respecto a cuestiones conceptuales de la teoría cartográfica y sigamos con la clase. ¿Por qué los focos no pueden ser recursivos igual que los tópicos? Es una
pregunta que se hace Ritzy y que se captura en términos bastante intuitivos si pensamos lo que es un foco. Y si pensamos lo que es un tópico. O sea, los tópicos, como dijimos, era tener un elemento y decir algo con respecto a ese elemento. ¿Ok? O sea, tenemos un tópico y tenemos un comentario. Y en ese sentido podemos tener un tópico que tenga un comentario, y dentro de ese comentario podemos tener un tópico que tenga su propio comentario, y dentro de ese comentario podemos tener otro tópico que tenga su propio comentario. O sea, podemos tener varios tópicos con varios comentarios en una misma oración, por ejemplo. Eso no se sostiene para la distinción foco-presuposición. Porque, como recordarán, presuposición es básicamente lo que saben los hablante y oyente. Es información que es vieja para hablante y oyente, que es información conocida para hablante y oyente. Y el foco es información que introducimos a partir de nuestra información que no está presupuesta. Entonces, nosotros no podemos tener, por ejemplo, al mismo tiempo un constituyente que sea focal y que sea presupuesto al mismo tiempo. Y eso es lo que sucedería si suponemos que hay más de un foco. Por ejemplo, si tenemos un foco más arriba y un foco más abajo, lo que decimos es que el primer foco tiene como presuposición toda esta caja más grande. Bien. Y luego dentro de esta caja grande lo que tenemos es otro foco, o sea, información no presupuesta, que tiene información presupuesta más pequeña dentro de la misma caja. Pero hay una contradicción en decir que la caja grande es información presupuesta y que tiene adentro al mismo tiempo, un foco. No podemos tener un foco que sea presupuesto. Y lo que estaríamos diciendo en este caso es que, tenemos información que es presupuesta y no presupuesta al mismo tiempo. O sea, no podemos tener más de un foco en la misma oración. Bien. Y eso se sigue de básicamente la definición de foco y se captura bien la idea de que no podemos tener más de un foco en la misma oración. Lo que sí podemos tener es más de un tópico y los podemos tener en cualquier posición con respecto al foco y en cualquier número. Bien, miremos los datos del italiano de 21 y 22 y observemos la posición del complementante interrogativo se en italiano o si en español. Si miran 21, tenemos el complementante interrogativo se acá. Y tenemos inmediatamente a su izquierda un elemento que se interpreta como tópico. La traducción literal de este ejemplo sería algo así como: me pregunto a mi hijo si el auto se lo compraremos este año. Y lo que se observa entonces es que tenemos el complementante interrogativo se y lo tenemos en una posición en la cual no podríamos tener el complementante declarativo que en italiano. Recordemos que el complementante declarativo que no le podíamos poner antes un tópico. El complementante declarativo que ocupaba la posición más a la izquierda de la subordinada y por tanto parece ser que ocupa una posición distinta que la del complementante interrogativo. Ok. Miren los datos de 22, donde podemos tener se nuevamente a la izquierda de un foco, pero no podemos tener el foco a la izquierda de C. ¿Ok? Todo parece indicar entonces que este núcleo C, este elemento interrogativo C, que es el análogo al español sí, aparece en una posición más abajo, más a la derecha, si se quiere, del núcleo de fuerza que estaría por acá. Luego podemos tener un tópico y luego a su derecha podemos tener un foco. Que es básicamente la estructura que concluimos acá en 25. Otros elementos pueden aparecer en la misma posición y con otros elementos nos referimos básicamente al elemento interrogativo que es el correspondiente a por qué en español. O sea, en italiano se puede preguntar algo así como: a Juan, ¿por qué el auto se lo querés regalar? En donde por qué aparece, entre a Juan, que es un tópico, y el auto que aparece, que es otro tópico. Y en 24 vemos que por qué, al igual que en los ejemplos anteriores, puede aparecer, al igual que C, puede aparecer a la izquierda de un foco, en este caso la máquina, pero no puede aparecer a la derecha de un foco. Y todos esos ordenamientos están predichos por la estructura de 25, en donde tenemos el núcleo fuerza, luego tenemos una posición de tópico, luego la posición de estos elementos interrogativos, luego el foco, luego otra posición de tópico y luego la posición de finitud, para luego concluir con la cláusula. Ahora bien, esto no es tan simple porque
de acuerdo con esta estructura, lo que no deberíamos poder tener es otros elementos entre el elemento interrogativo y el foco. Y sin embargo, sí podemos tener elementos entre el elemento interrogativo, ¿por qué? Y el foco. Básicamente lo que podemos tener es más tópicos. Esto muestra que debe haber al menos una posición de tópico separando al núcleo interrogativo del núcleo foco. Y a esta altura los tópicos pueden aparecer en cualquier parte, así que la generalización en realidad es como un poco como dijimos antes, que los tópicos pueden aparecer en cualquier parte y en cualquier número. Los tópicos son irrestrictos en la periferia izquierda, pueden aparecer en cualquier parte. Y que la verdadera jerarquía está dada por los elementos que aparecen entre los focos. ¿Okay? Tendremos una jerarquía fuerza, interrogativo, foco, finitud. Y los tópicos pueden aparecer en cualquier parte entre estos elementos aparentemente. Bien, continuemos. Miren el ejemplo de 28, que en español es algo así como rápidamente Gianni encontró la solución. Y la observación de Rizzi en este caso es que rápidamente no parece estar funcionando como un tópico en esta oración, a pesar de que ocupa una posición que parece ser un tópico. ¿Y por qué no está funcionando como un tópico? Porque la cláusula Gianni encontró la solución no parece ser acerca de el adverbio rápidamente. Está bien. En esta posición podemos encontrar rápidamente con otras interpretaciones, como tenemos en 29. Rápidamente puede funcionar como un foco en esta posición y también podría funcionar como un tópico, como en el ejemplo de 29b. Lo que sugiere que hay una posición distinta anterior a la cláusula que puede ocupar rápidamente sin la necesidad de ser interpretado como tópico. Esta posición la vamos a llamar la posición de modificador o mod. ¿Okay? Y la idea es que es una posición que está por arriba de la posición de tópico, pero por debajo de int. Y esto lo podemos ver con, por ejemplo, en el ejemplo de 30, donde tenemos un tópico, los libros, que aparece inmediatamente a la derecha o por debajo de este elemento modificador rápidamente. También podemos ver los ejemplos de 31 que si tenemos un elemento interrogativo, el complementario interrogativo C, rápidamente con la interpretación de modificador tiene que aparecer a su derecha y no puede aparecer a su izquierda, lo que vemos en 31b con el asterisco. ¿Dónde ubicamos a mod con respecto a los focos? Parece ser que podríamos tener rápidamente a la izquierda de un elemento con interpretación focal. Pero parece ser que este tipo de ejemplos es solamente interpretable con una lectura de rápidamente como tópico y no con una interpretación de rápidamente como modificador. Lo que lleva a concluir que la posición del modificador es por debajo del núcleo de foco, por debajo del núcleo interrogativo y podría potencialmente estar por arriba de tópicos que opcionalmente pueden ocupar esta posición. Y también está, por supuesto, por encima del núcleo de finitud. Bien. Estoy yendo un poco más rápido solamente para que vean un poco cómo trabaja la idea de postular nuevos núcleos en la estructura y no tanto porque estos núcleos de modificador, por ejemplo, sean tan importantes. Los núcleos más importantes son más importantes. Los núcleos más tradicionales en análisis cartográfico son fuerza, tópico, foco y finitud, que son los artículos introducidos en los 90. Luego, posteriormente, en trabajos posteriores, Rizzi elaboró este núcleo de modificador y este núcleo interrogativo, pero en ese momento ya la cosa empezó a sobreabundar de núcleos en la estructura de la periferia izquierda. Y bueno, estos núcleos son un poco más, si se quiere, dudosos. Los núcleos clásicos, los núcleos básicos que hay que saber son fuerza, tópico, foco, finitud. ¿Okay? Así, con esto voy a ir un poco más rápido. Como dijimos antes, en el núcleo interrogativo parecen introducirse elementos que son frases interrogativas. Pero esto no parece ser totalmente cierto para toda frase interrogativa. Por ejemplo, si miramos acá, tenemos que el elemento interrogativo está por arriba de focos. O sea, los elementos interrogativos tienen que aparecer a la izquierda de los focos. Y sin embargo, si miramos los ejemplos de 35... acá hay un error. Este es el que está bien y este tendría que estar... Ah, no, perdón, no hay ningún error. Lo que parece observarse en 35 es que no podemos tener al mismo tiempo un foco y una frase interrogativa como qué cosa. O sea, no podemos preguntar algo así como a Juan qué cosa le dijiste, no a Pedro.
con interpretación focal contrastiva de A-Juan. Y no importa el orden en que tengamos estos dos constituyentes, no importa si el foco viene antes que el elemento interrogativo o si el elemento interrogativo viene antes que el foco. Lo que parece indicar que ciertos elementos interrogativos, como por ejemplo qué cosa en este caso, ocupan la posición de los focos, o sea que focos y elementos interrogativos compiten por la misma posición. ¿Okay? O sea que la posición de interrogativo queda reducida a un subconjunto de los elementos interrogativos. Los elementos que se introducen bajo el núcleo interrogativo serían los complementantes interrogativos y por qué, básicamente. Lo que podemos ver nuevamente en este caso, que podemos tener, por ejemplo, podemos tener por qué en la misma oración en la que tenemos un foco contrastivo en la máquina. Podemos decir algo así como, ¿por qué el auto le querés dar y no la moto? En donde estamos contrastando el auto con la moto y aún así tenemos a por qué en la misma oración. Lo que indica que por qué ocupa una posición que es la de interrogativo y el auto ocupa la posición de foco y que elementos como qué cosa también ocupan la posición de foco. O sea, no podemos tener al mismo tiempo un foco y un elemento interrogativo como qué cosa, pero sí podemos tener al mismo tiempo por qué y la máquina. Y eso es porque por qué y la máquina ocupan distintas posiciones y no podemos decir esto porque allí y qué cosa, los focos y los elementos interrogativos, que son frases interrogativas, ocupan la misma posición y por tanto no pueden aparecer al mismo tiempo. La cosa se complica todavía más con respecto a los elementos interrogativos cuando consideramos oraciones subordinadas. Porque cuando tenemos oraciones subordinadas parece ser que no podemos tener una frase interrogativa a la izquierda de un foco, pero sí podemos tener el foco a la izquierda de la frase interrogativa. Lo que sugiere que cuando tenemos una oración interrogativa, cuando tenemos una oración subordinada, las frases interrogativas ocupan una posición distinta que en las oraciones matrices. O sea, se va a postular una posición que acá vamos a llamar QEMB, que es Question Embedded, para frases WH subordinadas. Y acá la cosa ya se puso un poco, digamos, ya estamos para cada ejemplo que estamos postulando, inventando una posición nueva, y esto es una de las cosas que se le critican tanto a la cartografía. Que más que una teoría se vuelve un marco descriptivo y totalmente descriptivo que cada vez que encuentras una cosa nueva le pones un nombre y lo pones en alguna parte del árbol. Y eso no difiere mucho de la metodología que aplicaban los estructuralistas, que era simplemente tipologizar cosas, ponerle nombres a cada construcción y eso era todo lo que hacían. O sea, no hay un intento teórico profundo en intentar explicar estos patrones en la cartografía. Simplemente hay un árbol y yo pongo cosas en mi árbol en distintas posiciones y terminó la cosa. Esa es una de las críticas más sustanciales que se le hace a la cartografía. Ahora bien, este núcleo para elementos interrogativos en preguntas subordinadas parece parecer por debajo del núcleo de modificación, así que eso es lo que va a reflejar la estructura resultante y final, cortamos acá, que tenemos en 38. O sea, la jerarquía que se postula finalmente es que primero viene el núcleo fuerza, es el núcleo más alto de la estructura, luego viene un núcleo opcional de tópico, luego viene el núcleo interrogativo, luego otro núcleo opcional de tópico, luego viene el foco, luego otro núcleo opcional de tópico, luego el modificador, luego otro núcleo opcional de tópico, luego el lugar para los elementos interrogativos en preguntas subordinadas y luego el núcleo finitud y luego la cláusula. ¿Okay? En esquemas de un diagrama arbóreo, esta es la estructura que se está proponiendo. En fin, esa es básicamente la teoría cartográfica, un breve esbozo de la teoría cartográfica y cómo se llega a la conclusión de que existen todas estas posiciones. Yo entiendo que por un lado pueda resultar un poco rara esta teoría, que más que teoría es simplemente una redescripción de los datos en términos de un árbol, pero aún así hay cosas que este sistema captura. Y, por ejemplo, ¿cómo explicamos que los núcleos de fuerza no pueden aparecer a la derecha de un foco? O sea, no hay ninguna explicación extra que nos permita explicar eso. O sea, no es obvio de qué otra manera podríamos explicar los ordenamientos que captura esta estructura. O sea que, si bien podemos criticar mucho esta teoría, no es que hay una buena alternativa para explicar el mismo conjunto de datos.
a menos que, bueno, se nos ocurra algo y nos volvamos famosos en el mundo de la lingüística inventando la alternativa a la cartografía. Eso no va a pasar. Bien, terminamos la clase y les voy a leer las conclusiones. Primero, vimos las funciones básicas de la categoría complementante. Presentamos una serie de problemas que surgen de este marco general. Introdujimos los supuestos básicos del proyecto cartográfico. Y finalmente discutimos cada una de las proyecciones funcionales en la periferia izquierda oracional de acuerdo a los trabajos de Rizzi 97, 2001, 2004. Luego tenemos las referencias. Y eso sería todo por esta clase. Nos vemos la próxima.